¿Qué pensarías si te dijera que el inmueble más importante de tu patrimonio podría no llegar a la persona que nombraste en tu testamento, sino a alguien señalado antes en una cláusula que ni siquiera recuerdas haber firmado? Hoy vas a descubrir por qué una sola cláusula dentro de una escritura puede cambiar el destino jurídico de un inmueble, qué derechos adquiere realmente el beneficiario, cómo se relaciona con un testamento y qué ocurre cuando entra en conflicto con una sucesión legítima o la que llamamos intestada, otros herederos o una planeación patrimonial incompleta. La figura que vamos a analizar se conoce como cláusula de beneficiario, aunque algunas legislaciones también la denominan cláusula testamentaria. A primera vista parece sencilla: compras un inmueble y dentro de la escritura pública señalas a una persona que deberá recibirlo cuando tú ya no estés. Sin embargo, detrás de esa aparente simplicidad existen preguntas jurídicas muy delicadas. ¿La persona designada se convierte desde ese momento en propietaria? ¿Puede impedirte vender el inmueble? ¿Esa cláusula funciona como un testamento? ¿Incluye otros bienes? ¿Puedes dejar sin efecto lo que escribiste en un testamento anterior? ¿Qué sucede cuando tienes varios hijos pero únicamente uno aparece como beneficiario en la casa? Aclaremos algo. Al respecto, en México no existe una regulación civil uniforme sobre esta figura. Y es así porque la propiedad inmobiliaria, las sucesiones y las formalidades civiles relacionadas con inmuebles se regulan principalmente mediante los códigos de cada entidad federativa. Por eso, una cláusula válida en un estado no debe reproducirse automáticamente en otro sin revisar su legislación local. Y ya que estamos en Jalisco, conviene partir de la regulación que tenemos más cerca. El artículo 2665-bis del Código Civil del Estado de Jalisco establece que en una escritura pública que formalice un contrato o acto traslativo de dominio sobre bienes inmuebles, quien adquiere la propiedad puede señalar a una persona para que el inmueble pase a ella cuando ocurra su fallecimiento. La designación puede realizarse al momento de elaborar la escritura o añadirse posteriormente mediante la anotación correspondiente. La legislación jalisciense permite designar libremente a la persona que decide el propietario. Es decir, podrías designar a tu hijo, a tu pareja, a uno de tus padres o a otra persona ajena al vínculo familiar. Pero que la ley permita hacerlo no significa que siempre resulte recomendable. La libertad jurídica para designar a alguien no sustituye el análisis de las consecuencias familiares, empresariales y sucesorias de esta decisión. En algunos estados existe una figura semejante. En otros, este resultado patrimonial tendría que alcanzarse mediante un testamento u otra figura jurídica. Incluso cuando dos entidades utilizan la expresión cláusula de beneficiario, sus requisitos, beneficiarios permitidos, efectos registrales y formas de revocación pueden no ser iguales. Ahora bien, ¿por qué surgió esta figura? La respuesta se encuentra en su historia legislativa. El Código Civil de Jalisco de 1995 ya contemplaba en sus artículos 1893 y 1894 un mecanismo mediante el cual el comprador de un inmueble podía señalar que la propiedad pasara a determinados familiares cuando él ya no estuviera. Posteriormente, en 2022, los artículos mencionados fueron derogados y su contenido fue trasladado con modificaciones al actual artículo 2665-bis. La exposición legislativa de motivos revela que la intención fue proteger la estabilidad patrimonial de familias que contaban con una casa habitación o con el inmueble donde operaba su comercio o industria, pero que podían enfrentar dificultades económicas para tramitar una sucesión completa. El legislador consideró que si el único bien relevante era la vivienda familiar o el inmueble que sostenía la actividad económica, obligar a la familia a promover un juicio sucesorio podía representar tiempo, costos, publicaciones, honorarios y una carga innecesaria para los juzgados. Por ello, se diseñó un mecanismo que permitiera transmitir ese inmueble mediante un trámite primordialmente administrativo y registral, siempre que la designación no hubiera sido revocada o modificada. El dictamen legislativo sostuvo expresamente que esta alternativa podía reducir la carga de trabajo de los juzgados familiares y facilitar que la familia obtuviera la titularidad del bien sin tramitar el procedimiento sucesorio ordinario exclusivamente para adjudicarlo. Dicho de una manera muy sencilla, la cláusula surgió para evitar que una familia tuviera que abrir toda una sucesión contratando un abogado únicamente para poner una casa a nombre de la persona designada. Ese es su gran atractivo, pero también es el origen de su mayor riesgo. Como el inmueble puede quedar fuera de la distribución sucesoria ordinaria, una cláusula mal coordinada con el testamento, el régimen matrimonial o la composición familiar puede alterar completamente lo que los demás integrantes de la familia esperaban recibir. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué alcance tiene realmente la cláusula testamentaria o de beneficiario? Lo
primero que tienes que saber es que la designación del beneficiario no transmite la propiedad de manera inmediata. Mientras tú seas el titular del inmueble, conservas tus facultades de dominio. Puedes usarlo, rentarlo, hipotecarlo, remodelarlo, aportarlo a una sociedad o incluso venderlo, siempre que no exista alguna limitación distinta derivada de copropiedad, del régimen matrimonial, de un gravamen o de un contrato previamente celebrado. El beneficiario no se convierte en copropietario por aparecer en la escritura. Tampoco adquiere desde ese momento un derecho que le permite impedirte disponer del inmueble. La propia exposición de motivos del artículo 2665 bis explica que el establecimiento de la cláusula no crea derechos previos para el beneficiario. Lo que existe durante la vida del propietario es una expectativa condicionada a que el inmueble continúe formando parte de su patrimonio, que la persona designada pueda recibirlo y que la cláusula no haya sido revocada o modificada. Si el inmueble se vende o deja de existir jurídicamente dentro del patrimonio del propietario, la designación pierde su objeto. Imagina que compras una casa y designas como beneficiaria a tu hija. 10 años después cambian las condiciones y vendes esa casa para adquirir un departamento. Tu hija no puede impedir la venta alegando que había sido designada beneficiaria. Tampoco puede exigir que el dinero obtenido se le entregue, porque la cláusula recaía sobre un inmueble determinado al momento del fallecimiento, no en vida. Si deseas que la nueva propiedad también quede sujeta a una designación semejante, será necesario revisar la escritura del nuevo inmueble y realizar las formalidades que establezca la legislación aplicable en ese momento. El artículo 2665 bis que hemos comentado del Estado de Jalisco contiene 3 reglas esenciales. Su fracción primera dispone que la designación puede constituirse, revocarse o modificarse libremente, pero debe constar en escritura pública o en disposición testamentaria. Su fracción segunda señala que cuando el propietario realice más de una designación, subsistirá la última. Y la tercera establece que si el inmueble se adquiere en copropiedad o para una sociedad económico-matrimonial, la designación solo comprende los derechos adquiridos por quien la formula. Este último punto es relevante y a veces no es claro. Supongamos que adquieres un inmueble en copropiedad al 50% con tu hermano. Tú no puedes designar beneficiario respecto al 100% de la propiedad porque solamente puedes disponer de los derechos que te pertenecen. Tu cláusula afectará tu parte alícuota, no los derechos del copropietario. Recordemos que las partes alícuotas son las que no se pueden dividir sin que pierda su valor. Por ejemplo, una pluma o una televisión. Si las divides, ya no sirven. Lo mismo ocurre cuando el inmueble forma parte de una sociedad legal o de un régimen matrimonial común. Antes de afirmar que una persona recibirá la casa, es indispensable determinar qué porcentaje o qué derechos pertenecían realmente al otorgante. Fallecido el titular del inmueble, el beneficiario debe acreditar ante el registro público de la propiedad dicha circunstancia, el pago de los impuestos que correspondan y la existencia de las constancias expedidas por el propio registro y por el archivo de instrumentos públicos, en las que se haga constar que la designación no fue revocada ni modificada. Cumplidos esos requisitos, se realizan las anotaciones registrales correspondientes. El procedimiento debe documentarse y puede complicarse cuando aparecen testamentos posteriores, escrituras contradictorias, copropietarios, gravámenes, errores de identificación o personas que se consideran afectadas. Llegamos entonces a una de las preguntas centrales. ¿La cláusula de beneficiario es un testamento? Vamos a desmenuzarlo para que quede más claro. El artículo 2666 del Código Civil del Estado de Jalisco define al testamento como un acto jurídico unilateral, personalísimo, libre y solemne, mediante el cual una persona dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su fallecimiento o realiza el reconocimiento de un hijo. La cláusula de beneficiario comparte algunas características con el testamento. Es revocable, produce efectos posteriores a la muerte y expresa una voluntad patrimonial. Sin embargo, su objeto es específico. Recae sobre el inmueble o sobre los derechos inmobiliarios identificados en la escritura. Por lo tanto, no convierte al beneficiario en heredero universal. No le transmite automáticamente las cuentas bancarias, los vehículos, las acciones de una empresa, otros inmuebles ni el resto del patrimonio del propietario. Tampoco significa que el beneficiario asuma por ese solo hecho todas las funciones de un heredero o de un albacea. En términos prácticos, la cláusula se parece más al legado de un bien determinado porque una persona concreta recibe un inmueble específico, pero jurídicamente no es correcto afirmar sin matices
países que equivale a un legado ordinario, porque el legado nace de una disposición testamentaria y normalmente debe reconocerse y cumplirse dentro del proceso sucesorio. La cláusula de beneficiario jalisciense fue diseñada como un mecanismo especial de transmisión y consolidación registral. Entonces, ¿la cláusula testamentaria tampoco es un legado? Para contestar a la anterior pregunta, te diré que la respuesta exige distinguir entre semejanza económica y naturaleza jurídica del legado y la cláusula testamentaria. Económicamente, la cláusula puede producir un resultado parecido al legado de cosa específica. Una persona determinada recibe un inmueble individualmente identificado cuando ocurre el fallecimiento del propietario. El artículo 2760 del Código Civil de Jalisco establece que cuando existe un legado de cosa específica y determinada propiedad del testador, el legatario adquiere la propiedad desde el fallecimiento del testador, salvo disposición distinta. Sin embargo, ese legado surge de un testamento y forma parte del régimen jurídico de la sucesión testamentaria. La cláusula de beneficiario, en cambio, puede establecerse en la propia escritura de adquisición o mediante una anotación posterior. Además, el artículo 2665 bis prevé expresamente un trámite ante el registro público para realizar la transmisión, sin que el texto legal obligue a adjudicar primero el inmueble dentro del procedimiento sucesorio ordinario. Así que la conclusión legal es: la cláusula se asemeja funcionalmente a un legado del inmueble, pero no debe confundirse técnicamente con él. No podemos decir que es un legado porque esa afirmación podría llevar a aplicar automáticamente todas las normas testamentarias a una figura que cuenta con reglas especiales. Tampoco podemos decir que es una herencia anticipada porque la propiedad no se transmite al momento de firmar la escritura. A mi parecer, la expresión que debemos usar es de que se trata de una designación especial, revocable y con efectos posteriores, referida a un inmueble determinado. Incluso un tribunal colegiado del Tercer Circuito sostuvo precisamente que esta cláusula testamentaria contiene reglas especiales y que la traslación del inmueble puede verificarse sin la apertura de la sucesión respecto de ese bien. También consideró que su revocación debe constar expresamente en escritura pública o en testamento y que no basta aplicar automáticamente la regla general conforme a la cual un testamento posterior revoca al anterior. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolvió el fondo de esta interpretación, porque consideró que la controversia planteaba cuestiones de legalidad y no un problema propiamente constitucional. Como referencia comparada, algunas legislaciones de Estados Unidos regulan la figura conocida como Transfer on Death Deed. En el estado de Washington, por ejemplo, la ley la califica expresamente como no testamentaria, revocable y sin efecto sobre las facultades del propietario durante su vida. No se trata de trasladar automáticamente esa legislación a México, pero la comparación ayuda a entender que puede existir una transmisión posterior al fallecimiento que no necesariamente se confunde con un testamento ordinario. Pero aquí aparece el verdadero conflicto. ¿Qué sucede cuando la casa está destinada a un solo hijo mediante la cláusula, mientras los demás hijos concurren a una sucesión legítima porque no existe testamento? ¿La casa debe repartirse entre todos o queda exclusivamente para el beneficiario? Para responder correctamente, tienes que separar dos patrimonios jurídicos que, aunque tienen un mismo origen, no necesariamente siguen el mismo camino. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este contenido y a compartirlo con quien esté comprando un inmueble o revisando su planeación patrimonial. También puedes seguir a @fiatlegal y @quetzallopez y activar las notificaciones. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a continuar generando información jurídica útil y responsable. Veamos qué sucede cuando una cláusula de beneficiario entra en aparente conflicto con una sucesión legítima o testamentaria. Por una parte, se encuentra el inmueble sujeto a la cláusula de beneficiario. Por otra, los bienes, derechos y obligaciones que integran la totalidad de la masa hereditaria y que deberán distribuirse mediante una asociación testamentaria o legítima. En Jalisco, el artículo 2665 bis establece que al actualizarse el supuesto previsto en la cláusula, la propiedad del inmueble pasa a la persona designada siempre que se acrediten ante el registro público el acta correspondiente de función, el pago de las contribuciones causadas y las constancias que demuestran que la designación no fue revocada o modificada. La ley construye, por tanto, una vía especial de transmisión para ese inmueble determinado. Por su parte, el artículo 2908 del Código Civil del Estado de Jalisco dispone que la sucesión legítima se abre cuando no existe testamento, cuando el otorgado es nulo o perdió su validez, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero o cuando éste no puede heredar y no fue nombrado un sustituto. El artículo 2910, por su parte, agrega que si una persona solo dispuso legalmente de una parte de sus bienes, el resto formará la sucesión legítima. ¿Qué significa esto
esto en términos sencillos. Significa que la cláusula de beneficiario y la sucesión legítima sí pueden coexistir. Es decir, no necesariamente se anulan entre sí. Si el inmueble pasa válidamente al beneficiario mediante el mecanismo especial, la sucesión legítima se tramitará respecto de los demás bienes que hayan quedado en el patrimonio del propietario, cuentas bancarias, vehículos, acciones, derechos de cobro, otros inmuebles, mobiliario, inversiones y cualquier otro activo que deba formar parte del caudal hereditario. Por eso, el conflicto no debe resolverse preguntando únicamente quiénes son los herederos. Antes tienes que formular otra pregunta. ¿Este inmueble ingresó realmente a la masa hereditaria o se transmitió mediante una cláusula especial que seguía vigente? Esta diferencia puede modificar por completo el resultado económico de la sucesión. Pensemos en un ejemplo. Una persona tiene 4 hijos y es propietario de una casa valorada en 6 millones de pesos, además de cuentas e inversiones por 1 millón de pesos. En la escritura de la casa designó como beneficiaria a su hija más pequeña, pero nunca otorgó testamento. Cuando ocurre su fallecimiento, podría pensarse que todo el patrimonio equivale a 7 millones y que este debe repartirse por partes iguales entre los 4 hijos. Sin embargo, si la cláusula es válida y continúa vigente, la casa puede pasar a la hija designada, mientras que la sucesión legítima se abrirá únicamente respecto del millón de pesos restante. De esta forma, la niña más pequeña recibirá la casa y además participará como heredera de la distribución del dinero. Esto puede parecer inequitativo desde un punto de vista familiar, pero la equidad emocional no necesariamente coincide con el resultado jurídico deseado. El artículo 2914 del Código Civil del Estado de Jalisco establece que los parientes que se encuentran en el mismo grado heredarán por partes iguales, y el artículo 2915 dispone específicamente que si al fallecimiento de los padres quedan solamente hijos, la herencia se dividirá entre todos ellos por partes iguales. Sin embargo, esa igualdad opera sobre los bienes que efectivamente integran la herencia legítima. No significa necesariamente que todos los hijos deben recibir una parte de cualquier bien que haya sido transmitido mediante un mecanismo jurídico distinto como es la cláusula de beneficiario. Aquí aparece uno de los aspectos más delicados de esta figura. La legislación no establece expresamente que el valor del inmueble recibido mediante la cláusula deba descontarse de la participación que el beneficiario tenga en la sucesión legítima. Tampoco señala que el beneficiario deba traer ese inmueble a la masa hereditaria para igualar a los demás descendientes. Por ello, no deberías asumir que la propiedad recibida funciona automáticamente como un anticipo de herencia. Para que exista una compensación, una imputación o una distribución distinta, tendría que analizarse el contenido exacto de la escritura, la existencia de un testamento, la legislación aplicable y las circunstancias de cada caso. Ahora traslademos el ejemplo a un supuesto parecido, pero con circunstancias adicionales. Si compras una casa para proteger a un hijo pequeño, pero nacido de una relación distinta a tu matrimonio, y lo designas beneficiario en la escritura, pero no otorgas testamento respecto al resto de tu patrimonio, ¿ese hijo tiene menos derechos hereditarios que los demás por haber nacido fuera del matrimonio? La respuesta es no. La filiación matrimonial y la extramatrimonial no pueden producir categorías distintas de hijos para efectos de sus derechos fundamentales. La Suprema Corte ha sostenido que la igualdad entre la filiación matrimonial y la extramatrimonial derivan de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la protección de la familia. Una vez jurídicamente establecida la filiación, esta produce, entre otros efectos, derechos alimentarios y sucesorios. Por tanto, el punto relevante no consiste en determinar si el hijo nació dentro o fuera del matrimonio, sino en verificar que su filiación se encuentra legalmente reconocida. Si la filiación está acreditada, ese hijo es descendiente para efectos sucesorios y en principio concurrirá en igualdad de grado con los demás hijos respecto de la sucesión legítima. Pero, además, si fue designado beneficiario de un inmueble, podría recibir la propiedad por esa vía especial. Para este hijo nacido fuera de matrimonio se le generan dos efectos jurídicos distintos. El primero es su adquisición como beneficiario del inmueble y el segundo es su participación como descendiente de la sucesión legítima respecto del patrimonio restante. Ahora bien, si ese hijo es menor de edad, la titularidad del inmueble puede inscribirse a su favor. Sin embargo, la administración y disposición posterior del bien estarán sujetas a las reglas de representación, patria potestad o tutela. El representante del menor no podrá tratar el inmueble
como si fuera propio. Para enajenarlo o grabarlo, deberán respetarse las restricciones legales y, cuando corresponda, obtener una autorización judicial. Además, debes considerar que al designar a un menor como beneficiario, puedes resolver el problema de la titularidad de la casa, pero no necesariamente resuelves quién administra adecuadamente el inmueble, quién pagará sus contribuciones, quién cubrirá el mantenimiento, quién decidirá si debe rentarse y qué sucederá si existe un conflicto entre quienes ejercen su representación. Como hemos dicho muchas veces, la planeación patrimonial no termina al escribir el nombre del beneficiario. La designación de un hijo menor puede ser jurídicamente válida, pero debe recomendablemente acompañarse de un análisis sobre la administración del inmueble y sobre los recursos necesarios para conservarlo. Entonces, ¿qué pueden hacer los demás herederos si consideran que la cláusula les perjudica? Depende. No quiero decir que nada, pues habrá que analizar cada caso en concreto. Pero no basta con afirmar que son descendientes o que el fallecido prometió una parte de la casa. Para controvertir la transmisión, deberá demostrar una causa jurídica concreta. Existen varios supuestos que deben probarse. Por ejemplo, 1, que el inmueble no pertenecía exclusivamente al otorgante. 2, que formaba parte de una copropiedad o sociedad económico matrimonial. 3, que la cláusula fue revocada. 4, que existe una designación posterior. 5, que hubo incapacidad, simulación, falsedad, error, violencia, dolo, fraude contra acreedores o algún defecto en la escritura o en suscripción. 6, también podrá hacer valer derechos alimentarios cuando la estructura patrimonial deje sin protección a una persona respecto de la cual existe una obligación legal. Recordemos que en Jalisco existen artículos que establecen que el testamento es inoficioso cuando no se deja la pensión alimenticia correspondiente, que dicha pensión constituye una carga a la masa hereditaria salvo disposición específica, y que la persona preterida tiene derecho a recibir la pensión que le corresponda, subsistiendo las demás disposiciones en aquello que no perjudique ese derecho. Aquí es relevante señalar que aunque estas disposiciones regulan directamente los testamentos, nos recuerdan un principio relevante. La libertad de disposición patrimonial no debe analizarse de manera aislada de las obligaciones alimentarias. Por eso, si la designación del inmueble deja prácticamente sin recursos a un hijo menor o a una persona dependiente o a otro acreedor alimentario, la controversia podría ser considerablemente más compleja de un simple debate entre beneficiario y heredero. En otras palabras, la cláusula puede evitar un procedimiento sucesorio respecto de un inmueble, pero no puede garantizar que nunca existirá un juicio. Una cláusula mal diseñada puede ser precisamente la causa del litigio que se pretendía evitar. ¿Y qué pasa cuando existe un testamento anterior o posterior a la cláusula de beneficiario? Hagámoslo muy práctico. Imagina que otorgaste un testamento en el año 2015, mediante el cual nombraste herederos universales por partes iguales a tus 3 hijos. En 2020 adquiriste una casa y dentro de la escritura designaste como beneficiaria únicamente a una de tus hijas. ¿Qué opinas? ¿La cláusula revocó el testamento 2015? La respuesta es no. La cláusula no convierte automáticamente en inválidas las disposiciones testamentarias anteriores. El testamento puede continuar regulando el destino de los demás bienes, el nombramiento del albacea, las sustituciones, los legados, las cargas y cualquier otra disposición que no resulte incompatible con la transmisión especial de la casa. Sin embargo, respecto del inmueble concreto, la cláusula posterior puede alterar materialmente el resultado que se habría producido aplicando únicamente el testamento. Aunque el testamento decía que tus 3 hijos eran herederos por partes iguales, la casa pasará exclusivamente a la hija designada, mientras que los demás bienes se distribuirán conforme al testamento. La cláusula no revoca el testamento completo, pero sí cambia la composición del patrimonio que efectivamente se repartirá entre los herederos. ¿Y qué pasa en el supuesto inverso? Cláusula testamentaria primero y testamento después. En 2020 adquiriste la casa y designaste como beneficiario al que en ese momento era tu único hijo. En 2025, ya con 3 hijos, decides otorgar un testamento ante notario público en el que nombraste herederos universales por partes iguales a todos tus hijos y declaraste que revocabas cualquier testamento anterior. Ese testamento posterior elimina automáticamente la cláusula. Aquí la cuestión es más delicada y menos simple. Regresemos al artículo 2665 bis, que en su fracción primera establece que la designación puede ser libremente constituida, revocada o modificada en cualquier momento, pero exige que la decisión conste en escritura pública o en disposición testamentaria. Su fracción segunda señala que cuando se realice más de una designación, subsistirá la última. La parte delicada se encuentra en determinar si una revocación genérica de testamentos anteriores también comprende una cláusula insertada en una escritura.
Por ello debemos acudir a la judicatura y sus sentencias. Existe un antecedente judicial relevante en Jalisco. En el asunto del que derivó el recurso de reclamación 998/2020, se analizó una resolución del Sexto Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito. El Tribunal Colegiado consideró que la cláusula de beneficiario se regía por una disposición especial y que para dejarla sin efectos mediante un testamento posterior era necesario revocarla expresamente. También razonó que una cláusula vigente podía producir la transmisión del inmueble sin seguir el mismo procedimiento de una adjudicación testamentaria ordinaria. La Suprema Corte no estableció una jurisprudencia de fondo que resolviera definitivamente todas las controversias posibles sobre esta figura. El recurso de revisión fue desechado porque el problema planteado se consideró esencialmente de legalidad y no una cuestión constitucional que justificase su análisis. Por ello, el precedente debe utilizarse con seriedad, pero sin presentarlo como si fuera una jurisprudencia obligatoria que hubiera resuelto cada escenario imaginable. La recomendación profesional de nuestro despacho Fiat Legal es clara. Si quieres eliminar o cambiar al beneficiario, no confíes en fórmulas genéricas, hazlo de manera específica. El testamento posterior debería identificar expresamente la escritura del inmueble, la cláusula y la persona cuya designación se revoca. Una redacción jurídicamente más segura sería semejante a esta. Revoco expresamente la cláusula de beneficiario contenida en la escritura pública número tal, otorgada ante la fe del notario número tal, respecto al inmueble ubicado en tal domicilio e inscrita bajo el folio real correspondiente, dejando sin efectos la designación realizada en favor de la persona y señalas el nombre. Y si quieres nombrar a un nuevo beneficiario, el testamento debería hacerlo de manera igualmente clara. No basta con decir, todos mis bienes serán para mis hijos por partes iguales, esperando que el registro público concluya por sí mismo que esa expresión eliminó una cláusula anterior. La claridad documental es esencial porque el registro debe verificar si la designación fue revocada o modificada. Una contradicción entre el testamento y la escritura puede impedir una transmisión administrativa sencilla y trasladar el asunto a un procedimiento judicial. Veamos algunos ejemplos prácticos respecto a las cláusulas testamentarias o de beneficiario. Primer ejemplo, Juan compra una casa estando casado bajo un régimen de sociedad económica matrimonial y designa como beneficiario a un hijo de una relación anterior. Les pregunto, y los leo los comentarios, cuando se actualice la cláusula, ¿ese hijo recibirá el 100% del inmueble? Segundo ejemplo, María compra una casa y designa como beneficiaria a su pareja, pero después vende el inmueble. La beneficiaria puede impedir la venta o reclamar automáticamente el precio recibido de la venta. ¿Qué opinan? Les leo también los comentarios. Tercer ejemplo, Lupita designa a su hermano como beneficiario, pero años después incorpora una nueva designación a favor de su hija recién nacida. ¿Quién es el beneficiario al momento del fallecimiento de Lupita? Los leo en los comentarios y lo discutimos. Cuarto ejemplo, el inmueble tiene una hipoteca y el dueño no está al corriente en sus pagos de la misma. ¿Qué sucede con el beneficiario? ¿Recibe la casa? ¿Se cancela el crédito? ¿Se elimina la garantía inscrita? También los leo en los comentarios y lo discutimos. Existen múltiples casos complejos y la realidad de la cláusula testamentaria nos ayuda a comprender que la planeación patrimonial, como lo hemos dicho muchas veces y en nuestro video anterior en particular, no es un acto de una vez, sino algo que debes actualizar ante sucesos relevantes en tu vida, nacimientos de hijos, adquisición de activos, cambios en el estado civil. En Fiat Legal, muchos de nuestros asuntos son complejos de manera innecesaria por indecisiones al momento de planear. Veamos ahora casos a los que nos hemos enfrentado. Beto designa a 2 beneficiarios, pero la escritura no señaló porcentajes. La omisión puede generar dificultades para determinar si ambos adquieren por partes iguales o si existía una proporción diferente. Aunque puede recurrirse a las reglas generales de interpretación, lo jurídicamente responsable es expresar desde el principio la participación de cada persona. Una cláusula técnicamente correcta debe evitar que el registro, el notario o un juez tengan que adivinar la voluntad del propietario. En el caso concreto que les platicaba, se llegó a un acuerdo fácil de 50% para cada uno, pues eran hijos de la misma madre y el mismo padre. La madre obviamente influyó en que no hubiera un litigio innecesario. En otro caso, una persona a la que llamaremos Paola tuvo un hijo, Pedro, el que fallece antes de ella sin dejar beneficiario sustituto. En este caso, el artículo 2665 bis no desarrolla de forma exhaustiva un sistema de sustituciones semejante al previsto para los testamentos, lo que dejó a la cláusula sin una persona capaz de recibir el inmueble de forma directa, obligando a que el bien se incorporara a la sucesión del propietario. La pretensión de Paola era proteger a sus
nietas, pues Pedro tuvo un accidente del que no se recuperó por completo, donde además falleció la esposa de Pedro. Sin embargo, al momento del fallecimiento de Paola, sus nietas eran mayores de edad y los dos hermanos de Pedro litigaron la propiedad, pues era de un valor considerable y terminó dividida en 3 partes, una para cada uno de estos 2 hermanos y la tercera parte dividida para las 2 hijas de Pedro. Como ves, utilizar la cláusula testamentaria o de beneficiario como única herramienta de planeación cuando existe una familia compleja, varios descendientes, hijos menores, diferentes relaciones familiares, empresas o un patrimonio integrado por bienes de distinto valor puede ser generador de conflictos. Una designación que parece práctica puede producir un resultado desproporcionado que el propietario nunca imagina. Por eso resulta prudente establecer qué sucederá si el beneficiario designado en la cláusula testamentaria no puede o no quiere recibir la propiedad. También debes considerar que la persona designada puede ser simultáneamente beneficiaria, heredera legítima, heredera testamentaria o legataria. Cada carácter tiene una fuente jurídica diferente y puede generar derechos, obligaciones y procedimientos distintos. No se debe confundir la inscripción registral del inmueble con la liquidación general de la herencia. Tampoco se debe confundir la transmisión de la propiedad con la liberación de las obligaciones fiscales. El propio artículo 2665 bis exige acreditar el pago de los impuestos causados por la transmisión antes de que el registro practique las anotaciones correspondientes. La cláusula simplifica parte del procedimiento civil, pero no significa que el cambio de titularidad sea gratuito, inmediato o ajeno a obligaciones tributarias y registrales. Y ahora, piénsalo desde una perspectiva empresarial. ¿Qué pasa si el inmueble constituye el domicilio de una empresa, la sede en una negociación, una bodega, un consultorio o el principal activo operativo de un negocio familiar? Su transmisión a una persona distinta de quienes heredarán las acciones o dirigirán la empresa pueden fragmentar el patrimonio o crear discordia. Imagina que el beneficiario propietario del edificio no tiene interés en mantener el arrendamiento. Por eso, en Fiat Legal hemos insistido en que una planeación patrimonial eficaz no consiste en acumular documentos aislados. Consiste en lograr que la escritura, el testamento, el régimen matrimonial, la estructura corporativa y las obligaciones fiscales expresen una sola estrategia jurídica. Siempre revisa antes de insertar una cláusula de beneficiario en un inmueble empresarial los estatutos sociales, los contratos de arrendamiento, la sucesión accionaria, los seguros, las garantías y la estrategia de continuidad del negocio. La cláusula de beneficiario puede ser muy útil, pero únicamente cuando sabes exactamente qué problemas estás resolviendo y qué nuevos riesgos estás creando. Después de revisar el origen, el alcance y los posibles conflictos de esta figura, llegamos a la pregunta más importante: ¿cuándo conviene utilizar una cláusula de beneficiario y cuándo puede convertirse en un problema? La cláusula puede ser conveniente cuando deseas facilitar la transmisión de un inmueble perfectamente identificado a una persona perfectamente determinada. Cuando el inmueble constituye una parte específica de tu planeación patrimonial, cuando conoces con precisión el régimen de propiedad y cuando la designación es congruente con tu testamento, tus obligaciones familiares y la estructura general de tus bienes. También puede ser útil cuando tu patrimonio es relativamente sencillo, cuando existe claridad entre las personas involucradas y cuando la finalidad consiste en evitar que un inmueble deba atravesar el procedimiento sucesorio ordinario únicamente para ser adjudicado a quien previamente designaste. Sin embargo, la cláusula deja de ser una solución sencilla cuando tienes varios descendientes, hijos menores de edad, una familia integrada por distintas relaciones, bienes sujetos a sociedad conyugal, empresas familiares, acreedores, obligaciones alimentarias, propiedades hipotecadas o documentos sucesorios que no han sido revisados de manera coordinada. El error más frecuente consiste en observar la cláusula de beneficiario como una decisión aislada. Se compra una casa, el notario pregunta quién deberá recibirla posteriormente y el adquiriente responde con el nombre de la persona que en ese momento considera más cercana o más vulnerable. La escritura se firma y se guarda durante años. Después cambia el estado civil del propietario, nacen otros hijos, se otorga un testamento, se adquieren más bienes, se vende la casa, cambia la relación con la persona beneficiaria o ésta fallece antes que el titular. No obstante, nadie vuelve a revisar aquella cláusula. Cuando llega el momento de ejecutar la planeación patrimonial, la familia descubre que existen documentos otorgados en distintas épocas y que cada uno parece expresar una voluntad diferente.
Y para terminar, pensemos en un último caso. Eres propietario de una casa, un local comercial y acciones de una empresa. En la escritura de la casa designaste como beneficiaria a tu hija menor, fruto de una relación fugaz. En tu testamento nombraste herederos universales a otros 3 hijos, fruto de un matrimonio actual. El local comercial pertenece a una sociedad conyugal y la empresa opera precisamente desde ese inmueble. Si observas cada documento por separado, todo puede parecer correcto, pero cuando integras el panorama completo surgen las preguntas relevantes. ¿La hija menor recibirá la casa y también una cuarta parte del resto de la herencia? ¿Quién administrará la vivienda mientras ella no tenga plena capacidad de ejercicio? ¿Qué derechos corresponden al cónyuge respecto del local? Las acciones de la empresa y el inmueble desde el cual operan quedarán en manos de personas distintas. ¿Existe liquidez para cubrir contribuciones, mantenimiento y obligaciones del negocio? Esa es la diferencia entre tener documentos y tener una estrategia. Una escritura no reemplaza un testamento no reemplaza el análisis fiscal, una cláusula de beneficiario no reemplaza la planeación empresarial ni las responsabilidades alimentarias, y ninguna herramienta aislada reemplaza la revisión integral del patrimonio. En Fiat Legal podemos revisar la escritura, el régimen matrimonial, la situación registral, el testamento y la estructura de los demás bienes para determinar si todos los documentos expresan realmente la misma voluntad. Porque el objetivo no debe ser solamente transmitir un inmueble, el objetivo debe ser proteger el patrimonio, reducir la incertidumbre y evitar que la familia descubra demasiado tarde que existían situaciones y documentos contradictorios. Es todo por hoy. Yo soy Quetzalcóatl López, abogado con maestría en Derecho Fiscal. La cláusula de beneficiario puede ser una herramienta útil, pero antes debes incorporarla, modificarla o confiar en ella. Es indispensable revisar la escritura, el testamento, el régimen patrimonial y la situación familiar completa. Si este contenido te resulta útil, dale me gusta, compártelo por WhatsApp o Telegram y sigue nuestras redes sociales como @FiatLegal y @QuetzalLópez. Recuerda que en Fiat Legal podemos asesorarte de manera integral en materia legal, fiscal, contable e inmobiliaria.